Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo de que ya no son dos sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, dice el Señor. Hermanos, ante esta pregunta que le hacen los fariseos sobre si le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa, pues Jesús por un lado les dice, ¿verdad?, ¿qué fue lo que les prescribió Moisés? Y ellos decían: bueno, según Moisés, él nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: bueno, Moisés permitió esto debido a la dureza de su corazón. Pero Jesús se va hasta antes de Moisés. ¿Cuál fue el proyecto de Dios? Él dice: desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, aquí está todo el proyecto de Dios. Hoy que hay tanta confusión sobre este tema del matrimonio, que a todos se le quiere llamar matrimonio, pues aquí está muy clarito lo que es el matrimonio, cuáles son esas características de la familia. Entonces, las características del matrimonio es unión de un hombre y una mujer. Y que esa unión sea para toda la vida. Entonces, unión de un hombre con una mujer es esas diferencias que hay entre el hombre y la mujer es para que se complementen. Entonces, primer fin del matrimonio es la complementariedad. Es absurdo pensar que dos personas del mismo sexo se pueden complementar, ni física, ni psíquica, ni espiritual, ni socialmente. Entonces, Dios no se equivoca. El proyecto de Dios es ese. Ahorita muchas sociedades que le apostaron ya a todo lo habido y por haber sobre el tema del matrimonio, pues vemos que ya vienen de regreso. Ya que le apostaron a la ideología de género, a todas sus ocurrencias, ya vienen de regreso, que ahora lo nuevo, en esos países que le apostaron a la cultura de la muerte, a la ideología de género, al aborto, todo eso. Entonces vemos cómo ya se dieron cuenta que ese no es el camino, se le están quedando los pueblos fantasmas, ciudades fantasmas. Entonces ahora la novedad es: únanse por favor, hombre y mujer, y tengan hijos. Si tienes más de 2 hijos, ya eres considerada familia numerosa y reciben apoyos del Estado. Bueno, pues se dieron cuenta que el camino no es ese. 2 personas del mismo sexo, ¿cómo se van a procrear? Es absurdo. Pero bueno, entonces, unión de un hombre con una mujer. Primer fin del matrimonio, la complementariedad. Segundo fin del matrimonio, la procreación. Como 2 personas del mismo sexo van a procrear. Y porque el amor conyugal es fecundo, abierto a la vida. El amor conyugal es total. Es enamorarse no de un sentimiento, es de una persona con toda
con toda una persona, o sea, no es simplemente enamorarse de una voz bonita, de un sentimiento bonito, de una cara bonita, no, es enamorarse de una persona concreta que tiene su manera de ser, de comportarse, etcétera. O sea, el amor conyugal es total, que abarca a toda la persona, lo físico y lo espiritual, que supone lo físico, pero lo trasciende hacia lo espiritual. El amor conyugal es total, es fiel y exclusivo y es fecundo. Y el otro fin del matrimonio es la educación y formación de los hijos. Me llamaba la atención, escuchaba hoy en las noticias, pues de un joven que mató a sus papás, que mató a su familia. Y ya viendo un poquito más cómo estuvo el documental, resulta de que sus padres eran divorciados y que él vivía, este joven que mató a sus papás, vivía con la mamá y vivía con el padrastro. Y parece que por ahí no había buena relación con el padrastro, que fue creciendo tal su odio al padrastro, que un día acabó matando al padrastro, a su mamá y creo a una sobrina también. Entonces, híjole, qué difícil es este tema del divorcio, de separarse, de casarse con otra persona. Pues hay que ver el daño que hace a los hijos, ¿verdad? Según decía en el reportaje de este jovencito de 17 años, cómo él fue creciendo el odio hacia su padrastro. Pues supongo que lo trataba muy mal el padrastro, a tal grado de que pues acabó matándolo a él, a su propia mamá y a una sobrina que estaba por ahí. Bueno, entonces, y ahorita los temas, por ejemplo, que hay de la delincuencia, se han hecho estudios cómo aquellos niños que nacen fuera del matrimonio, madres solteras y padres irresponsables, son presa fácil de la delincuencia. Son presa fácil del vandalismo, del narcotráfico, presa fácil de la delincuencia organizada. Entonces Dios no se equivoca. Hay que seguir el proyecto de Dios para garantizar su educación, su formación y cuidado, protegerlos, que haya una institución que la cuide, y para eso pues está la mamá, para eso está el papá. Y por último, me gustaría regresarme cómo es importante también la preparación para el matrimonio, porque hoy desgraciadamente la gente se casa simplemente por arrebatos, por tomar decisiones por el estado de ánimo, por el sentimiento, y como decía el Papa Francisco, el matrimonio se puede fundamentar sobre las arenas movedizas del sentimiento. ¿Por qué hay tanto divorcio? Porque gente que sin conocerse se acaban casando, simplemente porque están enamorados, porque el sentimiento, y pues sí, pero el sentimiento es arena movediza, ahí no se puede construir. Se construye, decía el Papa, sobre la roca firme del amor de Cristo. Entonces, esa preparación para el matrimonio debe ser remota, próxima e inmediata. Me decía un joven en una presentación matrimonial, yo le preguntaba, ¿por qué te quieres casar por la iglesia? Dice, mire padre, yo creo en el matrimonio porque al ver cómo se tratan mis papás, con qué respeto se tratan, cómo se ayudan el uno al otro, cómo se aman, cómo se preocupan, pues todo eso me lleva a creer en el amor y yo quiero casarme porque quiero ser como mis papás. Ahí está la clave. Cómo los papás con su vivir, el cómo viven el amor en casa, los hijos van aprendiendo eso. Cómo se debe tratar a la mujer, cómo se debe tratar al esposo, al marido. Ahí es donde los hijos aprenden el sentido del amor. Así que la preparación para el matrimonio viene desde la casa. Viene desde la casa, desde pequeñitos. Los papás ya van educando a sus hijos en la manera de vivir. Bueno, pues pidamos al Señor por los matrimonios, para que ejemplo de la Sagrada Familia, pues imiten sus sagradas las virtudes domésticas. Les deseo que tengan un feliz día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.